Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibido justa retribución. 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Vamos a orar y digámosle al Señor que nos ayude a vivir. Señor, ayúdame a vivir tu palabra en mi vida. Amén. Vamos a orar. Amado Jesús, gracias, Dios mío. Gracias por estar en tu casa. Gracias por darnos este tiempo, por darnos esta oportunidad de estar en tu casa. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes para que tu palabra, Señor, hable a mi vida, habla a mi corazón, habla, Señor, habla a tu pueblo, habla a tu iglesia, Señor. Todos somos necesitados de ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor Jesús. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. Entonces la palabra del Señor nos enseña acerca de, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Amén. Porque ¿cuáles son las cosas que hemos oído? Son de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nosotros hablando, porque estamos hablando aquí. Estamos aprendiendo aquí en la iglesia, venimos a aprender de la palabra de Dios. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos está enseñando que necesitamos nosotros ser diligentes. Dice, por tanto, voy a leer también en la Reina Valera, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces quiere decir, mis hermanos, que es necesario que nosotros podamos poner en práctica la palabra del Señor, porque en el versículo 2 también nos enseña y nos dice que hay una palabra también que fue dada por los ángeles y que de pronto la escucharon, pero no la recibieron. Amén. Y que esa palabra que no recibimos, o en el momento que Dios mandó a sus ángeles para hablar la palabra, no la recibieron, pero por no haberla recibido, ¿qué pasa cuando uno no recibe la palabra o no vive la palabra? Pues uno no está bien con el Señor, no está bien con Dios. Entonces nosotros no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, si no la obedecemos, si no la escuchamos, si no la ponemos por obra, en práctica en nuestras vidas, entonces va a pasar que cuando el Señor venga, va a pasar lo mismo que pasó cuando los ángeles vinieron a hablar la palabra y no la recibieron. Entonces necesitamos nosotros, y este mes que es el mes de la Biblia, gracias a Dios que hay un mes de la Biblia, amén. El mes de septiembre, el mes de la Biblia, y gracias a Dios que podemos nosotros en este mes hemos podido aprender mucho de la palabra de Dios, y incluso ya estamos terminando esta serie de la palabra de Dios. El versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces,
Nosotros, hermanos, también hemos sido anunciados de esta palabra por nuestro Dios. Entonces necesitamos nosotros aprender de la palabra y vivir la palabra. Hoy queremos aprender lo importante que es no solo escuchar, sino también vivirla y practicarla. No solamente debemos de escuchar, sino también debemos de practicarla. Recordando siempre que no toda la responsabilidad está en el predicador o en el profeta, ya que si el profeta ya nos predicó y el Señor nos llamará cuentas a cada uno de nosotros, si solo la hemos oído o escuchado. Entonces, no solamente debemos de escuchar la palabra, sino ponerla por obra en nuestras vidas. Y es también como lo que el pastor nos enseñó acerca de hablar la palabra. Cuando nosotros hablamos la palabra, también vivimos la palabra. ¿Por qué? Porque, como puse un ejemplo, si nosotros estamos enfermos y vamos a la Biblia y buscamos una promesa de Dios, ¿qué estamos haciendo? Poniendo en práctica la palabra. Porque el Señor dice, por mis llagas todos son curados, son sanados. Entonces, todo lo que nosotros podamos buscar, también otro dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son promesas, es palabra que el Señor nos ha dado para nosotros vivirla en nuestras vidas. Cuando estamos desanimados, que un versículo que nos gusta mucho, ¿cuál es este versículo? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Cuando estamos desanimados, cuando estamos débiles, cuando estamos cansados. Entonces necesitamos poner en práctica la palabra y decir, no, el Señor me dice en su palabra que necesito que no tema porque Él está conmigo, que no desmaye porque Él está conmigo. Solo me pide que me esfuerce. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Viviendo y practicando la palabra de Dios en mi vida. Amén. No solamente, qué bonito ese versículo, pero luego ya no lo pongo en práctica, ya no lo vivo. Amén. Antes de oír la palabra del Señor, necesitamos también nosotros, hermanos, como primer punto, antes de oír la palabra, de desechar el pecado que está en nosotros. Necesitamos nosotros, hermanos, y en Santiago tenemos Santiago 1:21, que dice la palabra del Señor: por esto despójese de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Entonces necesitamos también, hermanos, nosotros necesitamos también pedirle perdón al Señor, escuchar la palabra. Antes de oír la palabra, necesitamos, si usted es un lector que a usted le gusta leer la palabra de Dios, necesitamos, antes de ir a leer la palabra, necesitamos nosotros decirle: Señor, perdóname, y que nada me perturbe, que nada se lleve esa siembra de la palabra en mi vida, y que esa palabra quede dentro de mi corazón. Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros no estamos bien con el Señor, sinceramente, hermanos, nada. Usted puede venir a la iglesia, usted puede estar en su casa, orar y hacer todo religiosamente, pero si hay algo que esté perturbando nuestra relación con Dios, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos decirle: Señor, perdóname porque no estoy viviendo como tengo que vivir mi vida, o estoy fallándote en esta área de mi vida. Señor, perdóname, porque cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, entonces vamos a tener la libertad como hijos, y también vamos a recibir la palabra de Dios. Amén. Y la vamos a guardar en nuestros corazones, y va a ser una palabra
va a ser una palabra edificante, va a ser algo para nosotros de bendición, porque usted va a decir, wow, cómo me habla la palabra, cómo me anima o cómo me exhorta o cómo me desafía a seguir. Entonces es una palabra que nos alimenta y que nos ayuda en nuestro diario vivir. Entonces necesitamos nosotros arrepentirnos, amén, pedirle perdón al Señor para que la palabra del Señor se quede en nosotros, porque dice con humildad la palabra que en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. La palabra de Dios es la que tiene poder para salvarnos la vida. Es necesario pasar por un proceso de arrepentimiento, pues de lo contrario habrá una insensibilidad espiritual que nos llevará a ver la Biblia como un libro más. Y eso sí es así. Si nosotros no estamos bien, es un libro más. Igual, si nosotros, hermanos, no estamos bien, podemos venir a la iglesia y cantar, pero usted no sintió nada, usted se va igual como vino. ¿Por qué? Porque de pronto hay algo que está perturbando esa intimidad, esa relación de nosotros con nuestro Dios. Entonces, asimismo, cuando nosotros estudiemos la palabra, que la podamos, hermano, recibir y que esa palabra nos alimente cada día. Como segundo punto también tenemos oírla, recibirla con humildad. Y esto está en Santiago 1:21 también. Dice la palabra del Señor: por esto despójese de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Amén. Entonces necesitamos, hermanos, oírla, recibirla con humildad, tener humildad en nuestro corazón. Hermanos, podemos, hermanos, recibir del predicador o de la persona que nos está enseñando la palabra todo, no sé, el mismo tema, y a veces nosotros decimos, pero otra vez, ¿eso qué será? ¿Será humildad? Ya no estamos actuando con humildad. ¿Por qué? Porque puede ser el mismo versículo, pero lo podemos recibir de diferentes maneras. Y podemos aprender de ese versículo de diferentes maneras para nuestra vida. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros podamos recibirla, la palabra, con humildad y decir: Señor, habla mi vida, habla mi corazón. Algo voy a aprender de este versículo, algo voy a aprender del predicador, que una vez más, y he aprendido, hermanos, que cuando Dios nos da con el mismo texto es porque Dios quiere algo con nosotros, porque Él nos conoce, Él sabe lo que necesitamos. Amén. Como el Padre dice, conoce a sus hijos, así mismo es nuestro Dios. Él nos conoce y Él sabe. Entonces recibamos la palabra con humildad. Y si el Señor nos está dando, hoy fui y el otro domingo el Señor nos trae otra vez la misma palabra, entonces es porque Dios está queriendo hablar a nuestras vidas, está queriendo hacer cambios en nuestras vidas. Entonces tratemos y recibamos la palabra con amor y con humildad. La palabra es muy importante, hermanos, que nosotros podamos recibir la palabra con humildad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Demos un gloria a Dios. Y después de oírla, en punto número 3, ponerla en práctica en nuestras vidas. Necesitamos, mis hermanos, poner en práctica la palabra del Señor. En Santiago 1:22 al 25, pero bueno, voy a leer el inicio. El 22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos, sino llévenla a la práctica. Amén. ¿Sí escuchamos?
No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Amén. Entonces, mis hermanos, por eso nosotros necesitamos poner en práctica la palabra del Señor. Y yo creo que muchos de nosotros aquí sabemos qué es poner en práctica la palabra del Señor, porque cuando alguien nos habló del arrepentimiento, cuando alguien nos habló de Jesús, ¿verdad? Nosotros recibimos el mensaje, lo oímos el mensaje. Pero luego, ¿cuál lo llevamos a la práctica? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? En Hechos 2:38, cuando el Señor nos dice: arrepentidos, bautícese en cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, sí somos oidores y también la practicamos, pero cuando ya nosotros muchas veces estamos en la iglesia y va pasando el tiempo, podemos caer en esto, hermanos, de no practicar la palabra. Somos oidores de la palabra, pero no practicamos la palabra. Y lo que nosotros necesitamos es cada día poner en obra la palabra de Dios, porque cada día la palabra nos está enseñando. Amén. ¿Cómo recibimos la palabra? Muchas veces, mis hermanos, nosotros recibimos la palabra como una levadura. ¿Qué es una levadura? ¿Cuántos sabemos qué es una levadura? Amén. Las hermanas que nos gusta cocinar, hacer empanadas. Amén. ¿Qué les ponemos a la masa, a la harina? Un poquito de levadura. ¿Para qué? Para que se esponje y para que salga, pero buenísimas esas empanadas, ¿verdad? La palabra del Señor es como una levadura, nos fermenta, pero al no usarla, se daña. ¿Cuántas hemos dejado un poquito de harina para el otro día con la levadura? Grave error, ¿verdad? Porque al otro día está más, como no sé, como más cocinada y eso se daña. Entonces, mis hermanos, es necesario que la palabra del Señor nos trabaje en nosotros. Es necesario que la palabra del Señor no solamente se quede allí, sino que trabaje en nuestras vidas y que no se dañe en nosotros. También tenemos otro punto, dice, como un restaurante. Elige solo lo que le gusta. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, no sé cuántos ya nos hemos leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y sería muy lindo, sería muy bueno que lo pudiéramos practicar, pero quizás otros no, pero elegimos lo que nos gusta. A unos les gusta Proverbios, a otros les gusta Salmos, a otros les gustan los Evangelios. A mí me gusta mucho personalmente, me gusta el libro de Hechos, la historia de la iglesia primitiva, del inicio de la iglesia. Podemos nosotros también, hermanos, elegir. También tenemos como otro punto, dice, como básquetbol. Cada uno tira la pelota al otro. Esto también es en otro caso, de pronto, pero esta palabra estaba buena para el fulano hermanito y no vino hoy a la iglesia. Esta era justo para él, pero no vino a la iglesia. Entonces, nosotros como seres humanos, como personas, recibimos de diferentes maneras la palabra del Señor. Amén. Entonces, se engañan a sí mismos. El que solo oye y no la practica se engaña porque no se da cuenta que en verdad la palabra no está implementada en su vida. Entonces necesitamos, hermanos, practicar la palabra. Si el Señor dice que debemos de ser obedientes, ¿qué tenemos que hacer? Vivirla y ser obedientes. Si el Señor nos dice no mentir, ¿qué tenemos que hacer? No mentir, vivirla y no mentir. La palabra del Señor también nos enseña, nos dice, no robarás. Entonces, ¿qué tenemos? Devolver el vuelto de la tienda que nos dieron de más.
No decir, gloria a Dios, me dieron un poquito más y me voy a comprar un helado. ¿Qué creen ustedes eso? ¿Es una bendición? No, ¿verdad? No es una bendición. Necesitamos devolver ese dinero porque no es nuestro. Una cosa es que diga, mire, le regalo esto, el señor tendero, ¿verdad? Y otra cosa es que él se equivocó. Entonces nosotros que tenemos valores como hijos de Dios vamos a devolver ese cambio. Entonces, todas estas cosas son lo que nosotros tenemos que practicar. La palabra del Señor también nos enseña que debemos de bautizarnos. Amén. Entonces nosotros, ¿cuándo ponemos en práctica esa palabra y la vivimos? Cuando nos bautizamos. Entonces, eso es, hermanos, lo que nosotros necesitamos hacer, practicar la palabra de Dios, vivir la palabra del Señor. Una de las cosas que también necesitamos como hijos de Dios y poner por obra y vivirla es, hermano, el perdón. Amén. El perdón. Porque a veces estamos, hermano, guardando cosas en nuestra vida, de pronto la esposa resentida con el esposo y la esposa y los hijos, y a veces en la iglesia también hay malos entendidos, situaciones, y estamos guardando eso en nuestro corazón. Pero el Señor, ¿qué nos mandó en su palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y también nos mandó a perdonar, amar a nuestro prójimo. Y en algún momento, hermano, entendí que porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, no puedo amar a otros. Entonces el amor comienza de uno. Entonces todas estas cosas, hermanos, son cosas que nos ayudan a nosotros a vivir y a poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Demos un aplauso a nuestro Dios. También tenemos beneficios de practicar la palabra del Señor. Bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? ¿Cuántos queremos que en todo lo que nosotros hacemos haya la bendición de Dios? En nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento, con nuestros hijos, en casa, que podamos disfrutar de la bendición de Dios. ¿Cuántos queremos eso en nuestras vidas? Amén. También otro beneficio que tenemos por practicar la palabra del Señor es la estabilidad. ¿Cuántos de nosotros queremos eso en nuestras vidas? Ser estables, estar firmes, no ir por cualquier lado, no vivir hoy sí, mañana no, ya hago, mañana no hago, no. Incluso aquí está la palabra del Señor, dice en Mateo 7, 24 al 27, está el ejemplo del que construyó su casa sobre la roca y el otro que la construyó sobre la arena. Amén. Si yo construyo mi casa sobre la roca, que es Cristo, voy a tener estabilidad. Pero si yo construyo a mi manera, mi vida, mis decisiones, pues también dice, lo compararé al hombre que edificó su casa sobre la arena. Porque vino el viento, vino la lluvia, vino la tormenta y se llevó esa casa. Pero si yo la pongo firme, hay estabilidad en mis emociones, hay estabilidad en todo lo que hago, entonces voy a estar estable y voy a vivir bien. Amén. Demos un gloria a Dios. Otro de los beneficios también, la identidad. El Señor nuestro Dios nos da identidad a cada uno de nosotros como sus hijos. Tenemos identidad en Jesús. Otra de las cosas también de los beneficios que recibimos por practicar la palabra es la justificación. Somos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Romanos 12:13 dice, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen.
Amén. Entonces, también vamos a ser justificados. Y también tenemos en quinto lugar la salvación para nuestras vidas. Todas estas cosas son, hermanos, beneficios para cada uno de nosotros. Entonces nosotros necesitamos aprender la palabra del Señor en nuestras vidas, necesitamos vivirla y necesitamos practicarla. No solamente, hermanos, escuchar, ay, qué bonita la palabra de Dios, ay, qué hermosa la palabra de Dios, hoy recibimos un lindo mensaje. Incluso, hermanos, a veces hacemos broma, pero es la verdad. Si usted hoy alguien se encuentra algún hermano y le dice, me fui a la iglesia, sí, hermano, ¿y qué tal? Sí, estuvo muy lindo y nos predicaron un lindo mensaje. Ah, sí, ¿de qué predicaron? Ay, no me acuerdo. Sí, pero un lindo mensaje predicó el pastor, algo bonito nos enseñó, pero ¿qué era? ¿De cómo? No me acuerdo. Entonces, no, mis hermanos, necesitamos nosotros. Por eso de pronto les hemos motivado y incentivado, hermanos, traiga una libreta, traiga un esferito, traiga una libreta, traiga su Biblia. ¿Para qué, hermanos? Porque uno desarrolla el aprendizaje escribiéndolo. Amén. Usted aprende más. Cuando usted coge en una libretita y va anotando los puntos, va anotando los versículos y va escuchando, usted va reteniendo más y va aprendiendo más. Entonces, por eso, mis hermanos, porque si usted solamente escucha, está bien, usted va a escuchar, va a oír la palabra, aquí va a salir motivado, se va a sentir bien emocionalmente, pero lo que necesitamos es ir a poner en práctica la palabra de Dios en la semana, en nuestras vidas, en el trabajo, en su casa. Allá es donde nosotros necesitamos ir a poner por obra la palabra de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, que esta palabra que hoy se ha enseñado se quede en su corazón, que necesitamos vivir tu palabra, es el mensaje, el tema, vivir tu palabra. Necesitamos vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ponerla por obra y practicarla, que a veces es dura, que a veces nos confronta, que a veces nos consuela, también nos consuela, pero necesitamos poner por obra la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, en esta tarde y vamos a orar al Señor, a nuestro Dios, y le vamos a pedir a nuestro Dios que nos ayude a cada uno de nosotros, porque cada día aprendemos, cada día nosotros aprendemos un poco más, o hay algo por ahí que no estaba bien y decimos, wow, esta palabra es para mí, la voy a guardar en mi corazón, la voy a practicar, ya no voy a hacer más cosas que dañen mi relación con Dios, porque la mentira, hermanos, daña la relación con Dios. Cuando no hay obediencia en nuestras vidas a la palabra, también daña nuestra relación con Dios. Y el Señor nos enseña acerca de la obediencia. El Señor nos enseña en su palabra, no mentirás. También nos enseña la palabra. Todo lo que nos amarás a tu prójimo como a ti mismo, también nos enseña la palabra. Si estamos desanimados, hermanos, a veces estamos tan tristes, a veces de pronto encerrados allí en nuestro cuarto, sin salida, sin qué voy a hacer de mi vida, cómo me voy a conducir, hermanos. Y a veces no nos damos cuenta que tenemos este hermoso libro de la palabra de Dios, que nos está para dar ánimo, que nos está para dar aliento, que nos está para restaurar, para levantar. Entonces, mis hermanos, necesitamos, no seamos solo oidores de la palabra, sino pongámosla en práctica, vivámosla, amémosla con todo nuestro corazón. Ella incluso dice uno de los beneficios que estaba leyendo, dice que uno de los beneficios es la salvación para nuestra vida. Amén.
amemos la palabra, guardémosla en nuestro corazón, vivámosla, practiquémosla. Incluso, mis hermanos, cuando nosotros practicamos la palabra del Señor, por testimonio les puedo decir, a veces las personas que nos rodean se dan cuenta de que somos diferentes. Usted es un cristiano. Usted es un cristiano porque por su forma de hablar, por su forma de ser, usted es una persona diferente, no es igual. Mire, desde ahí nosotros, pero ¿quién es el que ha venido haciendo todo ese cambio en nuestra vida? La palabra de Dios. Es la que nos está cambiando, es la que nos está transformando. Porque somos valientes para devolver el vuelto en la tienda, en el bus o donde nos hayan dado. ¿Por qué? Porque vivimos y practicamos la palabra de Dios. Amén. Por eso, porque estamos viviendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque de pronto no actuamos gritando a las personas o haciéndoles, humillando a las personas, porque la palabra del Señor también nos enseña a no humillar, a no dañar, a no lastimar a nuestro prójimo. Entonces, todo esto, ¿dónde lo estamos aprendiendo? En la palabra de Dios, en su palabra. Amén, porque dice que todo lo que esto es para el mundo es locura, pero para Dios es diferente y nos enseña diferente. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios. Si hay alguna área que, bueno, hay tantas cosas que pudiera mencionar, pero en este momento tampoco no las tengo presentes, pero usted dice, en esta área de mi vida, aquí, deje que la palabra, como escuchamos, recibamos la palabra con humildad y dígale: Señor, esta es mi situación. Aquí, Señor, yo quiero poner tu palabra. Aquí en esta área de mi vida yo quiero poner tu palabra, Señor. Yo quiero vivir tu palabra, Señor. Yo quiero hacer ese cambio en mi vida. Quiero vivirla, Señor Jesús. No solamente quiero escuchar qué hermosa tu palabra, sino quiero vivirla, quiero practicarla. Quiero que otros también puedan ver en mí que soy una persona diferente, porque tú, por medio de tu palabra, me has cambiado, Jesús. Me has transformado, no soy el mismo. Ayúdanos, Señor.